Vamos a ver acá. Bien. Entonces, vamos a dar inicio dentro de un momento a este live que teníamos programado para el día de hoy y que tiene que ver con cómo el imperialismo ha atacado a Venezuela. Vamos a hacer un análisis crítico desde las relaciones de poder eh, globales que ahora toman un, un nuevo, pues cambian bastante la dinámica. El día de ayer hacíamos un análisis desde el derecho internacional, pero ahora lo vamos a hacer desde mi disciplina como sociólogo, ¿verdad? Yo soy sociólogo, mi nombre es Camilo Membreño, soy sociólogo, licenciado en sociología, y ahora vamos a ver este tema que es un tema gravísimo, que afecta el derecho internacional y que afecta pues a no solamente a Venezuela y directamente al presidente Nicolás Maduro Moro, sino que a toda la región latinoamericana y a todo el mundo, pues, porque ahora cambian esas reglas del juego que eran tan importantes como lo era el derecho internacional. Ahora estamos en un nuevo escenario, y la dinámica que ahora toma el imperialismo en el siglo XXI, en la actualidad, pues es una nueva dinámica, y por eso es importante que veamos lo que implica el secuestro de Nicolás Maduro, dentro de un análisis crítico de las relaciones de poder globales. Este es un artículo que escribí, y que pueden ver en mi Substack, que ahí tengo el enlace en mi perfil, y también lo pueden ver en mi blog de WordPress. Comienzo. El secuestro del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos es una muestra vulgar de poder, y el cercenamiento de su autoridad soberana y del control externo sobre el destino político venezolano nos ofrece un prisma potente para analizar la crisis desde la teoría sociológica crítica. Este artículo, ¿verdad?, que ya les mencionaba, entreteje varias teorías de la sociología clásica, como lo son la teoría del sistema mundo, la teoría del imperialismo, que es fundamental en este análisis, la sociología del poder desde una perspectiva de Max Weber y Foucault, y el enfoque dependentista latinoamericano, para argumentar que lo que sucedido con Maduro es en esencia la manifestación contemporánea de un mecanismo sistémico por el cual el centro capitalista disciplina a un país del sur global rebelde que amenaza su hegemonía, y que ahora utiliza ya un repertorio renovado de estrategias de diferentes tipos que demuestran un poder asimétrico, ¿verdad? Una muestra de poder asimétrico. ¿Quién condena a la bestia? Narco rubio y cómplices por todo el historial criminal. Este, Esa es una pregunta interesante. Pues primero tenemos que ver cómo se ha venido configurando esta lógica del sistema mundo, y ver qué se puede hacer desde nuestros países, que le llaman de tercer mundo, semiperiferia, periferia, en un sistema global que impulsa una subordinación total al imperio norteamericano. Entonces, la semiperiferia rebelde y la lógica del sistema mundo. Este tema del sistema mundo es una teoría que fue difundida principalmente por el sociólogo Immanuel Wallerstein. Desde la óptica de Wallerstein, Venezuela encarna lo que él llama el rol de la semiperiferia. Son países periféricos, somos países periféricos, en el sentido de una analogía con la sociología urbana, que los países periféricos nos encontramos fuera del centro global, y el centro siendo
los países desarrollados, ¿verdad? Entre comillas, ¿no? Esto es algo que se entiende desde la sociología urbana y desde el análisis del sistema mundo, pero que realmente pues sabemos pues que el mundo no está en el centro, pues Estados Unidos, pero es una forma, es una analogía, ¿no? Desde el chavismo se ha venido desafiando esas reglas del sistema mundo capitalista. El proyecto del chavismo, el proyecto de Chávez, no es una mera alternancia política interna. Fue un intento verdadero, y es un intento verdadero, de renegociar los términos de los países del tercer mundo en su inserción global. En primer lugar, al nacionalizar el petróleo, el recurso vital y fundamental que le vincula al flujo central del capital. Ya vimos en las apariciones y en las declaraciones de Donald Trump, de Marco Rubio, que el tema principal no es las drogas, como se había dicho anteriormente. El tema principal no es la democracia, como habían dicho anteriormente. El tema principal es ese recurso valioso que es el petróleo. A pesar de que ahora están cambiando las matrices energéticas, hay otros recursos por los cuales se puede generar energía, pero el petróleo sigue siendo, principalmente para el lobby del petróleo, un recurso sumamente importante, que son muchas veces los que financian este tipo de acciones que están de las cuales está detrás las grandes compañías petroleras. Entonces, Venezuela, el chavismo, al crear alianzas extrahemisféricas como Petrocaribe, ALBA, los acuerdos con China y Rusia, buscó redistribuir el excedente hacia adentro y construir un polo de poder regional alternativo, ¿verdad? Para el centro, encarnado por Estados Unidos, esto representó una doble amenaza: al control sobre un recurso estratégico como lo es el petróleo, y al principio mismo de la jerarquía unipolar en su patio trasero histórico. Si nosotros entendemos la doctrina Monroe, es ver a Latinoamérica como el patio trasero, ¿no? Que incluso ha sido invocada recientemente por el ministro de guerra, ¿verdad? Que ahora es un ministro de guerra el que está en Estados Unidos. El secuestro de Nicolás Maduro es, en este marco, el esfuerzo del sistema mundo y del país que lidera ese sistema mundo, Estados Unidos, por recolonizar una posición estructural desviada, que se sale de la norma, ¿verdad? Entonces, ante la rebeldía, ante el desvío, ¿verdad?, de ese mundo unipolar que había planteado Estados Unidos, es que se restablece esa división internacional de trabajo, ¿verdad? Porque el tema al final, en lo más profundo, económico. Ya vimos que se trata sobre petróleo, no sobre drogas, no sobre legitimidad, no se trata sobre democracia, se trata sobre el petróleo. Restableciendo la división internacional de trabajo que asigna a la periferia el papel de proveedora dócil, ¿verdad? Estos países de la periferia son los proveedores de materias primas, como sabemos, en este caso el petróleo, en el caso de Venezuela, para los países desarrollados. Luego tenemos el imperialismo, la teoría del imperialismo informal y el espectro completo del poder. La teoría del imperialismo clásico moderno se unen con la sociología del poder weberiana y Foucaultiana. Estados Unidos ha utilizado un amplio repertorio de medidas de poder asimétrico, desde guerras financieras, intentos de golpe suave, hasta lo que vimos pues el sábado en la madrugada, que ya es una ocupación militar formal, el poder duro en su máxima expresión. Para realizar este secuestro, ha desplegado un imperialismo informal o una guerra híbrida no convencional que emplea un espectro de coerción muy variado, como hemos visto, desde el plano económico, desde el plano diplomático y político, pero que se ha reconvertido rápidamente
en un imperialismo colonial a la antigua, con intervención militar directa al estilo decimonónico, pues es el imperialismo a la antigua, de siempre, invadir, conquistar, colonizar, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista económico, el poder económico ejercido, primero retrocediendo, ¿verdad? Para que lo entendamos, las sanciones, particularmente el embargo petrolero de 2019, son el arma principal en ese sentido. Desde el enfoque dependentista, estas no son meras medidas punitivas como las hace pasar Estados Unidos, no son castigos simplemente, sino que es un acto de violencia estructural diseñado para estrangular la única vena de acumulación de capital que tiene Venezuela, o la principal, ¿verdad? Profundizando su dependencia histórica y generando una crisis humanitaria que nosotros pudimos ver alrededor del 2017 principalmente, que desestabilizaba al gobierno. Es una forma de forzar la deuda y la sumisión mediante esa asfixia económica, reactualizando la relación de centro-periferia de dominación. Luego, el poder político y diplomático. La construcción del famoso gobierno, o infame, pues, gobierno interino de Juan Guaidó de 2019 a 2022 fue un acto performativo de poder, un intento de secuestrar la legitimidad del gobierno venezolano y el reconocimiento internacional del Estado venezolano. Estados Unidos, liderando un cerco diplomático, buscó crear una realidad jurídico-política paralela a la realidad convencional para vaciar de contenido a la soberanía del Estado venezolano y del presidente Nicolás Maduro. Esto se redobló con el no reconocimiento del gobierno legítimo de Nicolás Maduro a partir de las elecciones de 2024 por parte de Estados Unidos, y otros estados subordinados tampoco reconocieron, incluso en la comparecencia en la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del día de hoy en la mañana, pudimos ver países subordinados al imperio norteamericano que apoyaban ese no reconocimiento al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. Luego viene la parte del poder narrativo y cultural, y cuando digo cultura no me refiero a las expresiones artísticas, me refiero a, en un sentido gramsciano, ¿verdad? La superestructura cultural ideológica que se mueve principalmente por los medios de comunicación globales. Por ejemplo, la batalla por el relato es crucial. ¿Cuál es el relato imperante? ¿Cuál es el relato hegemónico? La demonización de Maduro como un narcodictador y la criminalización del chavismo. Estas operan como tecnologías de poder para justificar la intervención ante la opinión pública global. Por eso las personas repiten como loras, pues, el tema del narcodictador, el cartel de los soles, supuestamente, pero vemos que, bueno, realmente no hay pruebas, mientras que Marco Rubio, el jefe de Estado de Seguridad de Estados Unidos, sí hay pruebas de que es un narcotraficante, ¿verdad? Tenemos pruebas también, aunque no han salido a la luz, pero eventualmente saldrá a la luz, de Donald Trump como agresor, abusador sexual en primer lugar, e incluso pedófilo, porque no han salido, como saben, salieron los archivos de Epstein, salieron mermados, pues salieron lisiados, no salieron completos, pues. Entonces, mientras las pruebas de este supuesto cartel de los soles, que sabemos que no existe, son fabricadas. Entonces, ese relato de la narcodictadura y de el infame cartel de los soles, que nadie sabe qué es, ni que nadie había escuchado anteriormente, pues busca controlar la narrativa. Entonces, y justificar la intervención ante la opinión pública del mundo. Entonces se presenta no como lo que es una agresión imperial, sino como una misión civilizatoria de restauración democrática en primer lugar, y luego, e incluso como una acción policial de la búsqueda de la justicia. Entonces,
se arropan en la ley de narcoterrorismo que tiene Estados Unidos, y se pone esta ley de narcoterrorismo por encima del derecho internacional, lo cual es una aberración jurídica. Ahora veamos la dialéctica de la resistencia y la reconfiguración interna. Este secuestro, sin embargo, no ha sido completo ni unidireccional. La aplicación de estas teorías nos revela una dialéctica. Siempre a cada, y esto es lo importante y lo necesario también del análisis sociológico político, que a toda forma de ejercer el poder de manera simétrica hay una resistencia. La resistencia que se da desde la semiperiferia o desde el sur global. El presidente Nicolás Maduro y el Estado venezolano han utilizado el marco del imperialismo como narrativa de contrapoder, al denunciar el secuestro de su soberanía y de su jefe de Estado soberano. Movilizan un sentimiento nacionalista. Por eso pudimos ver en las calles de Caracas y en distintos puntos de Venezuela cómo la gente se está movilizando pidiendo que sea regresado su jefe de Estado, su presidente, ¿verdad? Y también hay manifestaciones en México, en Cuba, en diferentes partes del mundo, en el propio Nueva York, en la boca del lobo, pues, por así decirlo, como dicen, en la panza de la bestia, justamente en Nueva York, donde está apresado el presidente Nicolás Maduro. Ahí justamente vimos, incluso ahí vimos manifestaciones en contra y por la liberación del presidente Nicolás Maduro. Entonces, y estamos hablando de personas de todas nacionalidades, porque sabemos que en Estados Unidos hay personas de diferentes nacionalidades, no solamente estadounidenses o americanos, gringos, sino además colombianos, mexicanos, personas de diferentes partes del mundo que están en contra del secuestro del presidente Nicolás Maduro. Y esto obviamente se dio primero buscando alianzas con otras potencias rivales del centro, como lo son Rusia, China e Irán. Vimos a Rusia y a China en la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad el día de hoy, a favor, pues, de la liberación inmediata de Nicolás Maduro. Y también se deben explotar y se han explotado esas fisuras del sistema mundo. Esto, aunque por un lado demuestra cómo ese sistema mundo, ¿verdad?, tiene que volver a esos repertorios antiguos de dominación colonial, también muestra fisuras de ese sistema mundo en un contexto que cada vez es multipolar y emergente. No es un sistema mundo unipolar como lo quisiera Estados Unidos, sino que hay un contexto multipolar emergente que demuestra que hay otros actores con capacidad de respuesta y con la dignidad de los pueblos soberanos para enfrentarse a esta agresión imperial. La presión externa ha llevado a que haya una reconfiguración interna en Venezuela. Esto ha acelerado obviamente una reconfiguración interna constitucional. Al secuestrar a Nicolás Maduro, no es que, bueno, como esperaban tal vez ellos, inmediatamente hay una anarquía, o inmediatamente, como decían algunos opositores, que ya se liberó a Venezuela, pero no se ha liberado, no liberaron nada, pues, o sea, más bien llegaron a agredir a un Estado soberano. Entonces, no crea, esto dejó obviamente un vacío de poder, que estamos claros, pero que rápidamente fue llenado de manera constitucional por la vicepresidente Delcy Rodríguez, quien ha asumido como presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela. Esto demuestra la fortaleza institucional del Estado venezolano, al cual imperio
intentaba pues eh, socavar, y lo ha hecho sin éxito, pues porque la revolución bolivariana ahí sigue, el pueblo venezolano ahí sigue y continúa adelante. Pues ahora lo que falta es que regresen a territorio venezolano al presidente Nicolás Maduro. Ya han pasado más de 48 horas, ya van 2 días, y todavía no se ha liberado a Nicolás Maduro. De hecho, pretenden mantenerlo apresado hasta marzo. Y como se vio hoy en la primera audiencia que tuvo, y esto les va a dar tiempo, obviamente, y esa es la idea, esto ya aparte, ¿verdad? Del ensayo, del artículo, eso les da tiempo para armar el supuesto caso que quieren armar contra Nicolás Maduro, y vamos a ver que las pruebas van a ser totalmente fabricadas. Pues ya como conclusión y para ir cerrando el día de hoy, el secuestro como síntoma de una crisis sistémica. Esto es una crisis del sistema mundo. El secuestro del presidente Nicolás Maduro, su autoridad, su legitimidad, el control de su país, es un episodio de una lucha muchísimo más amplia. Desde la síntesis de estas teorías podemos concluir que es la respuesta estructural del centro a un desafío semiperiférico, utilizando herramientas de poder económico, como el independentismo aplicado y político que caracterizan al imperialismo del siglo XXI. Es un conflicto que trasciende más allá de las fronteras de Venezuela. Es una pugna por el lugar de Venezuela y de América Latina en el orden global. Evidencia la brutal ineficacia del poder asimétrico. Sanciones, guerra financiera, guerra convencional, ya estamos en un punto de guerra convencional, invasión, para desarticular sociedades enteras, pero también sus límites cuando encuentra resistencia, adaptación y un escenario geopolítico mucho más complejo que el que ellos esperaban. El secuestro de Nicolás Maduro no ocurre en una sala oculta, sino en la arena global del sistema mundo, a todas luces. Es el intento de apresar a un país en la jaula de hierro de su posición subordinada. Que no haya tenido un éxito total habla tanto de la resiliencia de los proyectos de la semiperiferia como de las feroces contradicciones que sigue generando un sistema internacional que está basado en la dominación y la desigualdad estructural. La tragedia venezolana es el rostro humano de esta batalla abstracta, pero fundamental, por la soberanía en las cadenas del poder global. Entonces, lo que vemos es una crisis del sistema mundo que se va reconfigurando en un sistema multipolar, y que esperamos pues que se dé la pronta liberación del presidente Nicolás Maduro, y esperando también que esto es un precedente para todo el mundo, no solamente para Latinoamérica, sino para todo el mundo, de que Estados Unidos ha entrado en una fase, el imperialismo norteamericano ha entrado en una fase de recolonización. O sea, esto es algo que no es nuevo, simplemente cambian las tecnologías, como son los drones, los misiles teledirigidos, pero es una recolonización, una forma de imperialismo decimonónico que ya habíamos conocido, pero que ahora en el siglo XXI nuevamente se está retomando, invocando la doctrina Monroe, doctrinas antiguas, antiquísimas del siglo XIX, que Estados Unidos nuevamente quiere retomar, y se ve amenazado por cómo los países del sur global y de la periferia del tercer mundo se clavan de frente, se ponen de frente ante el imperialismo. Esto ha sido todo por hoy.
Y próximamente nos veremos para más análisis políticos referente a esta situación, que es una situación gravísima, y también referente a otros temas que podamos ir tocando. Muchísimas gracias. Hasta la victoria siempre, compañero.